Bendito sea el Señor. Hermosas las alabanzas y los cánticos de adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en este día, martes 12 de abril del 2022, en esta semana tan especial que la cristiandad, vamos a recordar este gran evento, este gran amor que Dios trajo a este mundo, la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia de adoración familiar se hace presente una vez más, después de haber cantado y alabado al Señor y haber escuchado estos cánticos de alabanza a nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a escuchar un mensaje una vez más que el Señor nos trae en esta hora, en este día martes, día de semana, día de trabajo, pero el Señor una vez más nos quiere hablar, nos quiere enseñar, nos quiere hacer recordar de cuán grande es su amor y su misericordia para con nuestras vidas. Vamos a orar al Señor para que sea el Espíritu de Dios que pueda hablarnos, pueda aconsejarnos en esta hora. Vamos a orar a Dios. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Rey del cielo, Señor Jehová de los ejércitos, y por la gracia de tu Espíritu Santo, te damos muchas gracias, Señor. No podemos dejar de seguirte dando las gracias, porque una vez más tu misericordia se hace presente en nuestras vidas, en este culto de predicación, para entregar una palabra. Señor, pero no lo queremos hacer, sino es a través de la gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesucristo, bendícenos en esta hora por tu palabra. Habla en nuestro corazón, habla en nuestra vida, para poder entender y comprender lo que tú tienes para con nosotros hasta este día, hasta esta hora, Señor. En esta semana tan especial para los cristianos, donde recordamos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por los pecados de este mundo, por los pecados de la humanidad. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu ministre esta palabra en nuestro corazón y podamos entenderla y no solamente escucharla, sino obedecerla. Te damos la gracia y entregamos a ti este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a ir al mensaje de esta tarde, esta noche, que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 26, y que se titula La crucifixión y muerte de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a leer esta santa palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Versículo 26, San Lucas, capítulo 23, dice la palabra del Señor. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase con Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres
que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde han hecho estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Este pasaje de la Escritura que hemos leído está mostrando con lujo de detalles cómo fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él, dice la palabra del Señor, que fue llevado como cordero al matadero en Isaías 53 y como oveja ante sus trasquiladores. Gloria al Señor. Y dice la palabra también que cuando iba a la cruz, Él no abrió su boca. Gloria al Señor. Entonces aquí podemos darnos cuenta de cómo el Señor Jesús iba a cumplir una tarea muy difícil para el Padre, para el Hijo y también para el Espíritu Santo. Porque déjeme decirle que la Escritura menciona que en el Señor Jesucristo estaba la plenitud de la deidad. Alabado sea el Señor. O sea, Dios mismo estaba mostrando su amor para con esta humanidad. Gloria al Señor. Un amor que hasta el día de hoy a veces no comprendemos. A veces no logramos discernir, entender, darnos cuenta lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El próximo viernes, según se estima los tiempos, se van a cumplir más de 2000 años de este acontecimiento que el Señor manifestó para salvar a esta humanidad. Pero ¿qué es lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 26? Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase con Jesús. Gloria al Señor. Es interesante este pasaje, este versículo. Dice que Jesús iba al Calvario y dice que tomaron a cierto varón llamado Simón de Cirene, que venía del campo. Gloria al Señor. Y dice que igual manera llevaban a Jesús a la cruz. Pero en algún momento el Señor no podía más con esa cruz. No podía más cargarla. Y dice que este cierto varón lo tomaron y le colocaron encima la cruz para que la llevase con Jesús. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y esto me trae a colación
Y me recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo antes de ir a la cruz. Él dijo en una oportunidad: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria al Señor. Y resulta ser que cuando el Señor iba a la cruz, un varón llamado Simón de Cirene, que era del campo, le hicieron colocar esa cruz encima de él para que la llevase con Jesús. Gloria a Dios. Eso significa, querida persona, que no solamente este varón ayudó al Señor para que tomase la cruz y la llevara al Calvario, sino que también aquí hay un principio espiritual para nuestras vidas. Significa que el Señor Jesucristo iba a permitir que este hombre tomara la cruz para enseñarnos algo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nosotros, cuando creemos en el Señor Jesús, a veces también tenemos que topar nuestra propia cruz. Y en estos últimos 3 años en el mundo, en Chile, en la humanidad, la iglesia ha tenido que aprender a tomar su propia cruz. Alabados al Señor. Porque ciertamente el Señor Jesucristo hizo su parte en el Calvario. Pero como decía adelante, el Señor dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y pareciera que el evangelio, pareciera que el camino al cielo a veces se pone difícil. Y tomar la cruz no es fácil. Si para el Señor Jesucristo no fue fácil, porque este hombre lo tuvo que ayudar, porque este hombre fue tomado del campo, Simón de Cirene, ¿cuánto más para nosotros? A veces vemos templos cerrados, templos con pocas personas, pastores, iglesias con dificultades para abrir, y a veces se hace pesada la cruz, se hace pesado llevar el evangelio. Pero ¿qué es lo que sigue diciendo la palabra de Dios? Versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Gloria al Señor. Para mucha gente, para algunas religiones también por ahí, la gente se lamenta de lo que el Señor Jesús tuvo que padecer en el Calvario de la cruz. Y mucha gente de ese tiempo lloraba por lo que a él le estaba pasando. Gloria al Señor. Gente del pueblo, gente que había conocido al Señor Jesús, de todas las maravillas, de todo lo hermoso que él había hecho en la tierra. Gloria a Dios. Pero dice la palabra que había mujeres que lo siguieron cuando él iba a la cruz, y cuando veían que él iba todo ensangrentado, iba todo escarnecido, iba todo golpeado, iba con esa corona de espinas, y dice que estas mujeres lloraban por Jesús.
Gloria al Señor. Y como le decía hace unos minutos, hay religiones que les pesa y que lloran por lo que el Señor padeció. Pero dice la palabra que Jesús se volvió hacia ellas. Es muy interesante este pasaje. Dice que Jesús, con todo el sufrimiento, con todo el dolor, con toda la sangre que estaba derramando camino a la cruz, dice que Él se volvió hacia ellas. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? ¿Y qué es lo que nos dice el Señor en esta noche? El Señor les dice a estas mujeres que lo seguían, a estas mujeres quizás viudas, a estas mujeres indefensas, a estas mujeres con mucha tristeza, con mucho dolor por Jesús. El Señor les dice: hijas de Jerusalén, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino más bien llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Gloria a Dios. Y esta respuesta del Señor Jesucristo nos muestra que su palabra es profética. Incluso Él yendo a la cruz. Porque el Señor ya les estaba avisando de lo que iba a venir a la tierra, de lo que iba a suceder. Porque como dice también la Escritura, no es de todos la fe. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de estallido social, en este tiempo de guerra, en este tiempo de descalabro económico, de tanta cosa que ha estado pasando, de tanta incertidumbre, nos hemos dado cuenta lo que ha estado en el corazón del hombre y de la mujer, y también, ¿por qué no decirlo?, lo que ha estado en el corazón de la iglesia. ¿Cómo ha estado nuestra fe en estos últimos 3 años? La fe ha sido probada, nuestra fe ha sido probada de una u otra forma. Y el Señor le responde a estas mujeres que lloraban por Él: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino más bien llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos y por vuestras hijas. ¿Y cuánta gente hoy está pasando esto? Recuerde, el Señor Jesús va a la cruz y ya les profetiza lo que iba a pasar después de su muerte, después de su resurrección, ascensión y predicación del Evangelio. Sino más bien llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Es decir, el Señor tenía claramente lo que Él tenía que hacer por nosotros. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar, los indefensos es la raza humana. Los indefensos somos nosotros. Los limitados somos nosotros. Los que a veces lloramos por nuestra familia, lloramos por nuestros hijos, lloramos para que el Señor los salve, para que el Señor los toque, para que el Señor los saque de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la inmoralidad sexual, de la delincuencia, del robo. Somos nosotros los que lloramos por nuestros hijos, por nuestras hijas y por esta humanidad. Porque hoy día vemos como una humanidad agoniza. Hace unos días atrás predicábamos que los cimientos de la sociedad están siendo
destrozados, cambiados, con nuevas leyes, con nuevas maneras de vivir. Y pareciera que para muchos es normal. Por eso que el Señor le profetizó a estas mujeres: no lloren por mí, sino llorad también por vosotras mismas y por vuestros hijos. El Señor sabía que iba a venir un tiempo peligroso, iba a venir un tiempo complejo para la familia. Y es lo que ha estado pasando. Para muchos quizás esta Semana Santa la vamos a recordar como todos los años, que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero aquí el Señor nos está enseñando algo, que Él antes de ir a la cruz, que Él antes de ser clavado, de ser muerto por nuestros pecados, Él nos avisó de que íbamos a llorar, de que íbamos a tener lamentación, de que íbamos a tener problemas, de que íbamos a tener dificultades en esta tierra. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles en el libro de San Juan: en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces lloramos, hermanos y hermanas, queridos amigos también, personas que nos escuchan, lloramos por lo que ha estado pasando. Lloramos por un ser querido, lloramos por esto y por aquello. Y el Señor tenía razón. El Señor les dice a estas mujeres: no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, lloren por sus hijos. El Señor sabía lo que venía hasta el día de hoy. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Porque aquí dice el versículo 29, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y las vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Alabados al Señor. Versículo 30. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Gloria al Señor. Pareciera ser que, si examinamos bien, pareciera que estos dos últimos versículos salen de contexto porque el Señor va a la cruz. No sé si se da cuenta de esto, hermano, que está escuchando aquí también presencialmente. El Señor va a la cruz, pero el Señor pareciera que empieza a profetizar lo que iba a pasar en el futuro. Es interesante esto. Es muy interesante. Porque dice la palabra que el Señor sigue hablando y le sigue diciendo que en aquel día, en aquellos días, dirán: bienaventuradas las estériles y bienaventuradas las que no concibieron y bienaventuradas los pechos de las que no criaron. Es decir, aquí el Señor insiste en el mensaje profético que en el último tiempo iban a venir problemas familiares, iban a venir luchas de la familia, iban a venir problemas con los hijos, con las hijas, en los matrimonios. Y dice que iban a ser bienaventuradas aquellas mujeres que fueran estériles, aquellos pechos que no criaron, que aquellas mujeres que no concibieron. Gloria al Señor. Es muy, pero muy interesante esto que el Señor nos está hablando antes de ir a la cruz. Porque recuerde que el Señor Jesucristo es Dios. Es el Dios que estuvo en la tierra, que caminó y vimos su gloria, como dice el Evangelio de San Juan, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él sabía lo que iba a pasar. Y Él sabía lo que estaba haciendo,
porque Él iba a la cruz para darnos vida eterna. Pero Él no escondía el sentir de lo que Él vislumbraba del futuro de la humanidad. Así como hace unos días atrás hablábamos del diluvio, de la gracia que Dios tuvo con Noé y de la misericordia que Él extendió a la tierra, hoy hablamos del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero Él, antes de llegar a la cruz, ya nos estaba hablando. Les estaba diciendo a esas mujeres de Jerusalén, de Israel, lo que iba a pasar en el futuro. O sea, si nos ponemos a pensar, el Señor vio estos días de la pandemia, vio estos días de problemas, de circunstancias complicadas, vio todos estos días. Vio que iba la gente a llorar. Iba a llorar por sus hijos, iba a llorar por su familia, iba a llorar por tantas cosas. Y que Él encontró bienaventuradas a aquellas mujeres que no iban a criar, que no iban a tener hijos. Porque hoy día uno de los grandes males, uno de los grandes problemas que hay en la sociedad de nuestra época, de nuestras naciones, de nuestros países, es la familia. La familia está en crisis hace mucho rato. Los hijos están contra los padres están contra los hijos, como lo dice también Malaquías al final del libro del Antiguo Testamento. Los hijos se van a ir contra los padres contra los hijos. El Señor dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Pero qué hizo? Él vino a la tierra a traernos bendición a través del Señor Jesucristo. Bendición que ningún ser humano merecía, ni merecíamos. Entonces Él decía, bienaventuradas las estériles, que iban a decir en ese tiempo. ¿Y cuánta gente hoy está feliz de no tener hijos? ¿Cuántos matrimonios hoy día optan por vivir en pareja y no casarse? También la Escritura habla de que prohibirán casarse. Hoy día pareciera ser que la familia no es algo primordial para el ser humano. Cada uno quiere vivir como bien le parece. Ya no quieren responsabilidades, ya no quieren compromisos, ya no quieren nada. La gente quiere vivir como le plazca. Y el Señor lo sabía. Antes, y perdone que insista en este concepto, el Señor todavía no llegaba a la cruz. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Gloria a Dios. ¿Qué significa todo esto? El árbol verde estaban tratándolo como un delincuente, como un asesino al Señor Jesús, como un malhechor. Lo maltrataron, lo escupieron, lo flagelaron, le colocaron una corona de espinas, le pegaban palos, se burlaban de él, hicieron lo que quisieron. Y el Señor se está refiriendo al árbol verde, que con el árbol verde se ha hecho esto, me están haciendo esto. ¿Cuánto más no se hará con el árbol seco? Y ahí estamos nosotros. Una humanidad caída, una humanidad que no quiere nada con Dios. Y por eso que hoy día vemos una sociedad corrompida, una sociedad individualista, una sociedad
soberbia con Dios. Usted dirá a lo mejor, hermano predicador, usted está juzgando mucho con su predicación. No, yo no estoy juzgándole a través de la palabra. La palabra nos habla de que el Señor sabía lo que iba a pasar en el último tiempo, de esta crisis que se ha extendido para mucho más de la cuenta. Y el Señor sabía la crisis en la familia, la crisis en el ego del hombre y de la mujer. Una sociedad que no ama a su prójimo, que no ama al desvalido. Autoridades, gobiernos, leyes totalmente contrarias a lo que Dios demanda de nosotros. Y eso es lo que ha estado pasando. Entonces dice que con el árbol verde, el Señor Jesucristo mismo, ¿cómo lo trataron? Siendo que dice la palabra que Él no pecó, pero que por nosotros se hizo pecado y tuvo que padecer todo lo que padeció. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cómo el ser humano se daña a sí mismo y daña a su prójimo? Vemos cómo la violencia, los asesinatos. Hoy día creo que en Francia juzgaron a un joven que asesinó a una mujer. Y todo estaba en las cadenas de televisión. Y todos estaban expectantes. Siendo que eso pasa todos los días. A cada segundo y a cada minuto. Y a veces no nos damos cuenta en qué se ha convertido este mundo. Por eso que dice la palabra, caed sobre nosotros a los montes y cubridnos, y a los collados cubridnos. La gente tiene miedo porque sabe que hay algo que viene a la tierra, porque esto no puede seguir así. La maldad de los hombres, como decía el otro día el Señor en su palabra, no va a seguir así. Porque la palabra dice que el Señor, los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero Dios va a hacer justicia. Y por eso que Él todavía extiende su gracia para este mundo caído y nos da la oportunidad de buscar su misericordia a través del Señor Jesucristo y ese calvario que estaba a punto de Él hacer. Versículo 32, perdón. Y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Como estaba profetizado, como estaba escrito, que él iba a ser contado en medio de pecadores. Siendo el Señor Jesucristo el Dios del cielo, el Dios que vino a redimir este mundo, en la persona del Señor Jesucristo, en su humanidad, como decía delante, Él se hizo por nosotros pecado, siendo que Él no pecó. El justo por los injustos, que somos nosotros, para darnos esperanza, para llevarnos a Dios. Dice que cuando a Él lo llevaban a otros dos malhechores, a otros dos ladrones. Uno fue puesto a la derecha y el otro fue puesto a la izquierda. Alabados al Señor. 3 cruces. Al medio el Señor Jesucristo. A la derecha un malhechor. A la izquierda el otro malhechor. ¿Qué representa eso? Que el Señor es el Dios del cielo. El Señor Jesucristo que estaba redimiendo y muriendo por nosotros para salvarnos. Pero la decisión de aceptar ese sacrificio está en nuestras manos.
Dice que el ladrón o el malhechor de la derecha y de la izquierda estaban al lado de Jesús. Y dice que uno de ellos lo injuriaba, lo maldecía. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Como también los fariseos y los religiosos abajo de la cruz le decían: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Y todo lo injuriaban, y todo lo maldecían, y todo lo seguían escarneciendo con palabras. Eso también representa a esta humanidad que no quiere nada con Dios. Una humanidad que no va a respetar ni siquiera esta semana. Mucha gente va a salir a la playa, va a viajar, va a salir a otros lados, va a pasear, que no es malo. No es malo pasear con la familia, no es malo ir a la playa, no es malo compartir, no es malo. El problema es que nosotros, viendo cómo está este mundo, viendo cómo está esta humanidad, desechamos meditar y reflexionar en lo que Él hizo por nosotros. La gran mayoría de la gente se ha olvidado de Dios. Incluso también en la iglesia hay luchas con la fe, luchas con la duda, luchas con tantas cosas. Recuerde, si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿cuánto más con el árbol seco no se hará? Pero dice la palabra que el otro ladrón, el otro malhechor, ¿qué fue lo que dijo? Dijo: Jesús, Señor, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando hayas entrado en tu reino. Recuerde, ese ladrón, ese malhechor estaba clavado al lado de Jesús. Él había llevado también su cruz, él había llevado su vida perdida y estaba a punto de morir. Pero él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando hayas entrado en tu reino. Él lo reconoció. ¿Y cuál fue la respuesta? Dijo al ladrón: tienes que ir a bautizarte. El Señor Jesús le dijo al malhechor: tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, porque ese ladrón, ese malhechor también representa la humanidad que puede acercarse al Señor y Dios no lo va a condenar, y Dios no le va a juzgar, y Dios no te va a apuntar con el dedo, sino que dice la palabra, el Señor Jesucristo, que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y eso es lo que el Señor Jesús hizo con este ladrón clavado en la cruz. ¿Y cuál fue su respuesta amorosa y tierna, llena de amor, de misericordia y de clemencia? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta noche. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted a lo mejor me dirá: hermano predicador, pero si estoy lleno de problemas, estoy lleno de dificultades, estoy lleno de cargas, de enfermedades, de angustia, de pesares, y usted me dice que tengo que mirar al Señor Jesucristo y Él me va a decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, querida persona, porque Él se encarga del resto. El ladrón lo que hizo, solamente creyó. Creyó quién era el que estaba al lado de él. A lo mejor ese ladrón, ese malhechor había escuchado de Jesús solamente. A lo mejor nunca lo siguió, a lo mejor nunca habló con él, no lo sé. Pero en ese instante él creyó y fue salvo. En cambio el otro varón lo maldijo, lo injurió.
Ahí está la decisión de la humanidad. Creer en el Señor Jesucristo y su sacrificio salvador o no creer. El Evangelio es eso. A veces nos complicamos tanto que el Evangelio es aquí, que el Evangelio es acá. El Evangelio es la grata nueva de salvación en el Señor Jesucristo. Que Dios vino a la tierra a salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Y qué más dice la palabra para ir terminando? Y cuando Jesús estaba clavado en la cruz junto a los ladrones, a los malhechores, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esparcieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Mire las palabras de Jesús para terminar este mensaje. Él en la cruz lo dio todo, querida persona. Dio su vida, dio su cuerpo, dio su sangre, lo dio todo, siendo que era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado ahí en esa cruz. Y él decía clavado, cuando sus manos corría la sangre en sus pies, en su costado, en la cabeza con la corona de espinas, él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sabe que le tengo una buena noticia, querida persona. El Señor Jesucristo, como lo vamos también a celebrar el domingo, el Señor Jesucristo dice que al tercer día se levantó de entre los muertos. Y Él está en su trono de gloria. Y déjeme decirle que estas mismas palabras que Él está diciendo y que dijo hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, Él las debe estar repitiendo allá arriba. Porque Él debe estar intercediendo por este mundo todavía. Porque su amor no tiene comparación. Por eso que en esta semana, en estos días que quedan para celebrar esta pasión, este gran amor de Dios para con el ser humano, recuerde, el Señor Jesús sigue intercediendo por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para finalizar, yo le pido que usted haga un alto en su vida y considere estas palabras que el Señor Jesús le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo salvó a ese ladrón porque creyó en Él, y también lo puede salvar usted. Por eso que vamos a orar. Ahí donde quiera que usted esté, esta predicación va a llegar a través de las plataformas de Facebook, del WhatsApp. No sé hacia dónde va a llegar. Pero donde usted esté, querida persona, donde usted esté, eleve esta oración, algo tan sencillo. Diga: Padre, Señor Jehová de los ejércitos, he pecado contra el cielo y contra ti. Te he fallado, Señor. Te he fallado en toda mi vida. He querido hacer las cosas a mi manera. He querido hacer mi vida como a mí bien me parece. Pero siento, Señor, que he fracasado. Siento, Señor, que lo que tú me has dicho en esta noche es que tú moriste por mis pecados en la cruz del Calvario. Dígalo, por favor. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Te quiero aceptar en esta noche como mi Señor y Salvador.
y reconozco que el Señor Jesucristo es mi Señor y Salvador, que Él murió en la cruz y derramó su sangre por mi vida. Lo acepto y lo reconozco en esta noche. Y te pido que me ayudes a caminar como tú quieras que camine, Señor, en esta vida. Señor, y ayúdame a recordar este momento que tú me permitiste aceptarte. Te lo pido y te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Si usted oró de corazón, Dios ya le ha salvado. Y Él le va a ayudar para que siga adelante buscándole a Él. Le queremos invitar para este día viernes 15 de abril a las 11 de la mañana aquí en nuestra congregación vamos a hacer la Santa Cena. Avenida Huelén 1618, Comuna Cerro Navia. El Señor nos va a estar esperando aquí en la iglesia de adoración al Señor. Que Dios le bendiga. Viernes 15 de abril, 11 de la mañana, Dios le va a estar esperando. Que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo estén en sus vidas. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Amén.